Buenas noches. Voy a hablar del capítulo 2, que es definición del problema en la investigación de mercados y desarrollo del enfoque. Como lo explicaba Claudia, estos son los dos primeros pasos de la investigación. Definir el problema que se va a estudiar es una de las tareas más importantes de un proyecto de investigación de mercado. También es una de las más difíciles. ¿Qué es definir el problema? Es saber lo que necesito preguntar, lo que quiero saber. Nada me sirve a mí hacer una investigación si no sé qué es lo que necesito averiguar en la investigación. Por ejemplo, yo quiero saber cómo aumentar mis ventas en una tienda. Pues necesito hacer la pregunta correcta o voy a recuperar datos que no me van a servir de nada. Para hacer estos dos pasos hay una lista de procesos, unas tareas necesarias, que pues ya las voy a explicar más adelante. Son 4 tareas: conversación con quien toma las decisiones, entrevista con los expertos, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa. Después de que yo tengo eso, busco el contexto ambiental del problema, ya lo paso a explicar. Ahí sí paso al paso 1, que es definir el problema. El problema se define de 2 partes: el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Ya lo explico. Y paso 2, enfoque del problema: buscar las bases objetivas o teóricas, el modelo analítico, verbal, gráfico, matemático, las preguntas de investigación, la hipótesis y la especificación de la información requerida. Con eso ya paso a hacer el diseño de la investigación. Ok, es el segundo paso. Ya sí lo va a decir. Tareas necesarias: conversaciones con quien toman las decisiones. Es necesario hacer una auditoría del problema, un examen exhaustivo del problema de marketing para entender su origen y naturaleza. Quienes deciden tienden a enfocarse en los síntomas más que en la enfermedad, o sea, las causas. Quienes toman las decisiones, en este caso puede ser el gerente. El gerente es lo que digo, el gerente quiere saber qué tiene que hacer para aumentar las ventas, o dice, estoy vendiendo menos en tal lado. Pero él se tiende a enfocar en el problema y no buscar qué es lo que está ocasionando el problema. En este caso, el investigador de marketing se pone a hablar con él, entre los dos buscan confianza, sacan como conclusiones para saber qué es lo que de verdad deberían estar preguntando. No por qué es que estoy vendiendo menos, sino ¿será que el producto tiene algún defecto? ¿O es problema del vendedor? ¿O es problema de la tienda? ¿O es problema de algo así? Ahora sí. ¿Qué es una entrevista con un experto del sector? Los expertos se encuentran tanto dentro como fuera de la empresa. El propósito de entrevistarlos no es llegar a solucionar el problema, sino como entender el contexto de lo que está pasando. Ellos ayudan a hacer la investigación de mercados, porque como lo dicen, son expertos en su tema. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Coca-Cola Cherry, que pues aquí no existe en Colombia, pero en Estados Unidos sí existe. Y el problema era que Coca-Cola Cherry no estaba vendiendo lo suficiente. Era un muy buen producto, tenía aceptación, pero no funcionaba. En la entrevista con los expertos se dieron cuenta que el problema era que estaba mal posicionada. El empaque era para personas viejas, no era una marca joven, pero Coca-Cola Cherry estaba enfocado a gente joven. Los expertos en el sector ayudan a encontrar estas cosas, y como a veces son externos a la compañía, tienen una visión más general y más amplia de las cosas. ¿Sí? ¿O tienes alguna otra pregunta? Tareas necesarias: análisis de datos secundarios. Esto, como ya lo hemos visto antes, existen los 2 datos, los secundarios y los primarios. Los secundarios son datos que ya existen y que se hicieron para investigaciones diferentes a las que hay que hacer en este momento. Son, por ejemplo, los datos del DANE, los datos de bases de datos que yo ya tenga en la empresa. Todo este tipo de datos secundarios tienen que sacarse por completo y entender qué hay ahí, leerlos todos, y una vez yo sé que ya no me sirve nada lo que está ahí, que ya no le puedo sacar nada más, ahí sí entro a hacer una investigación con datos primarios. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa es una metodología de investigación exploratoria no estructurada que se basa en pequeñas muestras y que tiene el propósito de brindar conocimientos y comprensión del entorno de un problema. ¿Qué significa esto? Significa que son investigaciones a muestras muy pequeñas. Se busca dónde están los problemas o gente que esté presentando los problemas o las cosas que necesito investigar,
y les hago preguntas abiertas, no necesito, es como una entrevista más personal, o les hago relaciones de juegos de palabras, les digo alto, usted qué es lo primero que piensa, y son cosas muy bajitas como para que yo me dé idea de qué es lo que está pasando. Esas son las encuestas piloto, tienden a ser menos estructuradas, estas son las que se hacen con preguntas abiertas y con un menor tamaño de muestra, y los estudios de caso son, si yo sé que un producto mío está presentando problemas, entonces yo cojo de esos 100 productos que están cogiendo, cojo unos pequeños y los miro absolutamente bien, qué es lo que está pasando, qué es lo que yo puedo ver, para ahí sí empezar a preguntarle al cliente, bueno, de lo que yo encontré, esto le está pasando a usted. Ahora sí pasamos al contexto ambiental del problema. Después de que yo hice todas las tareas necesarias, ahora yo empiezo a mirar, bueno, ¿qué tengo en la organización para poder hacer mi investigación? Pues miro si hay información previa y qué pronósticos tengo, cuáles son mis recursos y limitaciones, si tengo plata para hacer esto. Porque si yo necesito $1.000.000 para hacer mi investigación y solo tengo 10.000 pesos, es mejor decirle a la organización, no la hagamos, porque si se hace bien, si no, esto es perder la plata. Tengo que definir mis objetivos, cuál es el comportamiento del comprador, cuál es el ambiente legal, cuál es el ambiente económico y cuáles son las habilidades tecnológicas y de marketing. Ok, entonces, mis objetivos. Esto se hace porque yo necesito tomar una decisión sobre el problema que tengo que hacer. Si yo no defino un objetivo, de nada sirve hacer la investigación o o definir el problema. El comportamiento del comprador. Yo necesito entender qué está haciendo el comprador, si él, por ejemplo, si mi producto es leche, si él está tomando leche solo o está tomando leche con galletas, entonces cómo empiezo a posicionar mi producto para que él empiece a tomar las cosas cuando yo las necesito. El ambiente legal son cualquier requerimiento que exista en la legislación. El ambiente económico es, ¿qué pasa si yo le subo el precio a mi producto? ¿Qué pasa si se lo bajo? ¿Qué pasa si la gente se queda sin empleo? Y las habilidades tecnológicas y de marketing son cosas como, yo cómo voy a obtener los datos. Si por ejemplo yo necesito saber si mi producto lo están comprando fácilmente, pues para que me ponga a preguntarle persona a persona si puedo hablar con las cajas donde almacenan las bases de datos de qué es lo que se está comprando. Ahora sí, definición del problema. Hay dos definiciones. En la definición del problema se buscan dos cosas. ¿Cuál es el problema de decisión administrativa y cuál es el problema de investigación de mercados? El problema de decisión administrativa es el problema que enfrenta la persona que toma las decisiones. Pregunta qué es lo que necesita hacer y quién decide. O sea, él no me pregunta los datos, él no me pregunta las cosas, simplemente dice, ¿qué hago? El problema de la investigación busca entonces cómo responderle a esa pregunta a esa persona qué es lo que tiene que hacer, analizando los datos, obteniéndolos de la mejor forma posible y dándole alguna recomendación, porque lo único que la investigación solo le ofrece, le dice esto está pasando y esto está pasando por esto, pero no toma la decisión, eso lo toma la parte administrativa. Entonces, una vez ya sé cuál es mi problema, hago un enfoque del problema. Para eso busco un marco objetivo teórico. Esto es una información que yo sé que es cierta, que yo sé que puede ser de otro caso similar que me pasó, pero sé que esto es una evidencia física o puede ser sesgada que se sustenta en hallazgos empíricos. Eso significa que cosas que yo sé que pasaron, cosas que puedo comprobar que pasaron, y las empiezo a leer para analizar qué puedo sacar de aquí para definir mi problema. ¿Qué es el modelo analítico? Una vez que yo sé qué es lo que está pasando, el modelo analítico tiene tres opciones, la verbal, los gráficos y los matemáticos. Son tres formas de mostrar el mismo problema. Un modelo verbal es explicar el problema de forma escrita, que cualquier persona lo pueda leer. El gráfico es cuando yo empiezo a mirar, empiezo a hacer un dibujo de qué es lo que está pasando. El cliente entra a la tienda, segundo paso, el cliente toma el producto, tercer paso, el cliente no lo compra, cuarto paso, el cliente se va a la tienda. Es entenderlo. Y el modelo matemático es describir eso de una forma, en forma de una ecuación. Entonces, de 100 clientes que entran, solo compran 2, entonces eso es un tanto porcentaje. Estos tres explican exactamente el mismo problema, solo que de diferentes maneras.
Las preguntas de la investigación. Las preguntas de la investigación tienen que estar dirigidas no solo por la definición del problema, sino también por el marco teórico del modelo analítico adoptado. Entonces, después de que yo vi cuál era mi base teórica y cuál era el modelo que iba a usar, empiezo a buscar una pregunta, porque no necesariamente con la definición del problema tengo una sola pregunta, sino puedo tener varias. Y cada de esas preguntas tiene subpreguntas que deben ser respondidas de forma independiente. Con esas preguntas, ¿yo qué hago? Yo busco una hipótesis. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué la gente no está comprando? Entonces, ¿yo qué hago con una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta que yo pienso que puede ser correcta. Entonces, ¿por qué la gente no está comprando? Porque el precio está muy alto. Esa es mi hipótesis. La idea es mirar si la hipótesis es cierta o es falsa después del diseño de la investigación. Y la especificación de la información requerida es al enfocarse en cada componente del problema, el marco y los modelos analíticos, en las preguntas de investigación y en las hipótesis, el investigador puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Hay que hacer esto para cada componente del problema, hacer una lista que especifique toda la información que debe recabarse. O sea, si yo cogí mi pregunta y ya sé que necesito determinar por qué no se compran los productos, entonces tengo que especificar cuál es el producto y especificar cada una de las partes del producto. Tengo que especificar cómo es mi cliente y sacar toda la información requerida. Hacer una lista de todas las cosas que yo necesito hacer. Y una vez yo tengo todo eso, ya puedo pasar al paso 3, que es el diseño de la investigación.